Y ellas también son las que dan testimonio de mí, hablando del Maestro. Vamos a escudriñar, mis hermanos. Antes de eso, quiero contarles una reflexión o una anécdota para entrar. Se dice, mis hermanos, que había una provincia o había un pueblo, mis hermanos, donde se empezaron a regalar, mis hermanos, algunos terrenos, pero había una parte que estaba plana, pero había otra parte que estaba en las alturas. Y dice que cuando empezaron a regalar, mis hermanos, los terrenos, dicen que la gente, mis hermanos, empezó a escoger el lugar más bonito, pero que también había un señor que dijo: yo quiero la parte de arriba. Y le preguntaron: ¿pero por qué? ¿Por qué quieres irte hasta arriba si aquí está lo plano? Y dice el Señor: es que ustedes no conocen la historia de esta región. Y le preguntaron: ¿cuál es la historia? Dice: en algún tiempo, en este plano que ustedes ven, pasaba un río. Y le dicen: pero no te preocupes, hace años dice que ya no llueve, no pasa nada. Se vino la sequía, el río se desapareció. El Señor dijo: bueno, pero allá ustedes. Y dice que construyeron sus casas, mis hermanos, donde antes pasaba el río. Y el Señor construyó su casa en lo alto, en un lugar rocoso. Pero pasado el tiempo, mis hermanos, dice que se vino una tormenta. Tan grande fue la tormenta, mis hermanos, que dice que el agua empezó a bajar de las montañas. ¿Y qué creen que pasó con las casas que habían habitado en el lugar plano, mis hermanos? Dice que vino el agua, mis hermanos, y arrastró con la casa y con la gente, mis hermanos. El Señor dijo: yo les advertí, no quisieron escuchar. Así es la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. La gente quiere escuchar lo más fácil, no quiere subir más arriba. Ahora, ¿quién de ustedes, mis hermanos, cuando va a empezar una casa, qué es lo primero que empieza a mirar? El lugar. Porque va a ser una casa donde quede bien cimentada, ¿sí o no? Y en un lugar donde si viene la tormenta, dice que no la pueda tumbar el agua. Dice el libro de Proverbios capítulo 24, mis hermanos. Proverbios capítulo 4, versículo 3. De ahí vamos a sacar la enseñanza. Fíjese lo que dice Proverbios 24, 3. Dice así: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma, mis hermanos. En otras palabras dice: con sabiduría se construye la casa, y con inteligencia se echan los cimientos. Dice el versículo 4: y con ciencia se henchirán las cámaras de todo bien preciado y agradable, mis hermanos. Otra versión dice así, el 4: con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Entonces, para edificar una casa, ¿qué es lo que necesitamos, mis hermanos? Sabiduría. Y también necesitamos prudencia, mis hermanos. Quiere decir inteligencia.
Dice que hay que saber y ver dónde la vamos a construir para que cuando venga, mis hermanos, el río crecido, no se lleve esa casa, mis hermanos. Que esté bien fundamentada. Dice, así venga el río crecido, pero no se la va a llevar. Y dice, y con ciencia se henchirán las cámaras. Dice, con buen juicio sus cuartos serán bellos y extraordinarios tesoros. Todo lo que hay adentro de la casa, dice que si se hace con inteligencia, dice que van a habitar bellos y extraordinarios tesoros. Pero antes de construir una casa, mis hermanos, ¿qué necesitamos? Los planos, dijo mi hermana, sí, correcto. Pero hay una cosa bien fundamental, mis hermanos. Dinero, el lugar. Dice el libro del Evangelio según San Lucas capítulo 14, fíjese, ya vimos que la casa la vamos a edificar con sabiduría y con inteligencia, mis hermanos. El Evangelio según San Lucas capítulo 14, la parte que tocó nuestro hermano Juan es la más importante. El Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículo 28. Estamos hablando de una casa física, mis hermanos, de material como esta. Dice el 28: porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Antes de construir una casa, dice que se sienta, dice, para ver los gastos, si tiene lo necesario para acabarla. El 29: porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que viven no comiencen a hacerle burla. Es necesario tener el dinero, ¿sí o no?, para que la construcción no quede a medias, porque si queda a media, ¿qué va a pasar? Dice que la gente se va a empezar a burlar. El 30, y fíjese lo que van a decir, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, mis hermanos. Va a haber, dice, grande burla si no nos sentamos, vemos lo que vamos a ocupar. Si la dejamos a medias, dice, se van a burlar. Pero eso es hablando de una casa, mis hermanos, física, de material. Se necesita inteligencia, sabiduría, para que quede un soporte y no se caiga, así vengan tempestades. Pero ahora, mis hermanos, pensemos en construir una casa espiritual, mis hermanos. Ya vimos que para lo material se necesita sentarse, ver el terreno, pero ahora en lo espiritual, ¿qué necesitamos también, mis hermanos? Necesitamos lo mismo. Porque ¿quién es la sabiduría? Cristo. Exactamente, para empezar a edificar una casa es necesario tener a Cristo. ¿A quién más es necesario tener, mis hermanos? A los profetas, a los apóstoles. Dice el libro del profeta Isaías capítulo 8, versículo 20. Fíjese lo que dice. Libro del profeta Isaías capítulo 8, versículo 20. Para poder construir una casa espiritual necesitamos primeramente a Cristo, que es el fundamento, y los pilares son los profetas. Dice así el versículo 20, fíjese cómo dice él. Dice: a la ley y al testimonio. ¿De quién, mis hermanos? De los profetas. Dice: si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, mis hermanos.
Es necesario para construir nuestra casa espiritual, dice, echar mano de los profetas, lo que digan los profetas, porque ellos hablaban de Cristo, mis hermanos. El apóstol Pablo dice que cuando él hablaba a la iglesia de Éfeso, les vuelve a decir, mis hermanos, son textos que la iglesia se los sabe de memoria. Dice, Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, dice, del ángulo, Jesucristo mismo, mis hermanos. Para construir una casa espiritual es necesario que echemos mano de los profetas. Ahora, nuestro Dios dice que su pueblo Israel, ¿qué es para él? La niña de sus ojos, tiene razón. Pero dice el libro del profeta Isaías, capítulo 5, vamos a ver. ¿Quién quiere leer versículo 7? Nuestro Dios tiene una casa. Sus hijos componen una casa. Su pueblo compone una casa. Fíjese, dice así, versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿quién es que están leyendo conmigo? Es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta suya deleitosa, esperaba juicio y ella aquí vileza, justicia y ella aquí clamor. Si el pueblo de Dios es una casa, ¿a quién tiene el pueblo de Dios? A los profetas. De ahí, ese es el fundamento de una casa espiritual. Dice que es mandamientos, que es la ley moral, los 10 mandamientos, estatutos, que son las fiestas, mis hermanos, mandamientos, estatutos y leyes. Dice que esa es la base de la doctrina. Es donde está asentada, mis hermanos, la iglesia. Cuando el maestro vino en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, fíjese, el Evangelio según San Mateo capítulo 16, estamos hablando de una casa espiritual. ¿Dónde está fundada, mis hermanos? El Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Voy a leer del 13 al 18. Dice así: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quién dices que soy? 16. Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Fíjense, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿De quién está hablando el maestro? De él mismo. Pero hay quienes, mis hermanos, dicen que está hablando de Pedro, ¿verdad? La iglesia popular se atreve a decir que esa piedra es Pedro. Pero no, el maestro le está diciendo: sobre esta piedra, hablando de él, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, dice, no prevalecerán. Dice, ¿contra quién? Contra la iglesia, mis hermanos.
o en otras palabras, la muerte. La muerte no va a prevalecer con la iglesia, porque aún aquellos que crean en Cristo, al morir, ¿qué va a pasar en la resurrección? Dice que bienaventurado y santo el que tenga parte, dice, en la primera resurrección, dice, porque la segunda muerte no tiene potestad de estos. ¿De quiénes estos? De los que mueren en Cristo. Entonces, vemos, para fundar una casa espiritual, la peña, Cristo, ¿verdad? Compone todo el fundamento, dice que son los profetas y los apóstoles. Dice Primera de Corintios capítulo 3, mis hermanos, fíjense, Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 11, mis hermanos. El apóstol Pablo le vuelve a decir a la iglesia de Corinto que no hay otro fundamento, mis hermanos, sobre el que ya está puesto. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y quién es ese fundamento, mis hermanos? Cristo. El apóstol Pablo está recordándoles otra vez lo que el maestro le había dicho a Pedro. Sobre esta piedra, dice, edificaré mi iglesia. Y el apóstol Pablo les está dando a entender que no hay otra piedra, que no hay otro fundamento, sino el mismo que mencionó el Cristo. Dice, nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo, mis hermanos. En esa peña que es Jesucristo, cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos en esa casa espiritual. Porque no hay otro Cristo, o hay otro, mis hermanos. No, solamente dice Él. El profeta Isaías dice que el que creyere en esa peña, hablando de Cristo, para poder ser parte de ese fundamento tenemos que creer, como han creído cada uno de ustedes. Dice el libro del profeta Isaías capítulo 28, fíjense, libro del profeta Isaías capítulo 28. Ahora, vamos a después llegar a una conclusión, que los que están edificados, mis hermanos, en esa peña, déjenme decirles que la vida no es fácil, mis hermanos. El que está edificado en la peña y que tiene el fundamento de los apóstoles y profetas, no es fácil este camino de la salvación, mis hermanos. Isaías capítulo 28, versículo 16 dice así, fíjense, dice, por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento. Dice, estable. El que creyere, dice, no se apresure. Dice que funda en Sión, dice, una piedra estable. ¿Qué quiere decir con eso, estable? Que no será removida nunca, mis hermanos. Esa piedra que representa a nuestro Señor Jesucristo, dice el profeta Isaías que Dios funda una piedra en Sión. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice estable. Dice, y no será removida. Lo voy a leer en otra versión, dice así: por eso dice el Señor, miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. El que crea, dice, no será, dice, removido.
En otras palabras dice, no se tambaleará, mis hermanos. El que crea, dice, en esa piedra, dice que es, dice nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Ahora, los profetas estaban fundados en esa casa espiritual, o en esa casa que representa al pueblo de Israel. Este camino de la vida eterna, mis hermanos, ellos sufrieron, mis hermanos. No fue fácil, sufrieron persecuciones. Dice que fueron muertos a cuchillo, porque habían creído en Dios. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Fíjese ahora la enseñanza. El Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Y estamos hablando ahora de esta casa espiritual donde estamos cada uno de nosotros, mis hermanos. Esta peña que representa a nuestro Señor Jesucristo, dice que para unos, cuando estuvo en la tierra, dice que tropezaron con él. ¿Quién se ha tropezado con una piedra, mis hermanos? ¿Y qué ha sentido cuando le pega la piedra? Dolor. Pues cuando nuestro Señor Jesucristo dice que vino a la tierra, unos tropezaron con él, mis hermanos. Dice el Evangelio según San Lucas lo que les acabo de decir, versículo 47 al 49. Dice así, fíjese. Dice, todo aquel que viene a mí, todo aquel que cree y oye mis palabras, fíjese, hay que creer, fíjense, porque hay que irnos deteniendo en la escritura. Dice, todo aquel que viene a mí y oye. Dice, hay que venir a él y hay que escuchar. Porque ¿por dónde viene la fe, mis hermanos? Dice el apóstol Pablo, por el oír la palabra de Dios. Dice, todo aquel que viene a mí y oye. ¿Qué oye? ¿Qué escuchamos? Sus palabras del maestro, de la peña. Y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Fíjense, nos invita a que vengamos a oírlo y que pongamos por obra su enseñanza. 48. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña, mis hermanos. ¿Y cuál es ese fundamento, mis hermanos? Que hemos puesto que está sobre esa peña que es Cristo. En la alegoría de rico y Lázaro, ¿qué es lo que pedía el rico, mis hermanos, cuando fue muerto? Y dice que estaba el rico, ¿dónde se encontraba? En el infierno, ¿verdad? Y Lázaro, ¿dónde se encontraba, mis hermanos? Se encontraba en el seno de Abraham, ¿verdad? ¿Y qué pedía el rico, mis hermanos? ¿Qué decía? Que mandara a Lázaro, dice, ¿para qué? Dice, le refrescara su lengua, porque se encontraba pasando en un estado alegórico de ¿qué? De tormento. ¿Y qué le contestaron? Dice, tú en la vida que tuviste lo tuyo. Y un rico en esta vida, ¿qué es lo que obtiene, mis hermanos? Lo que quiere. Pero sin embargo el pobre no puede obtener lo que quiere. ¿Por qué? Porque no es rico. Y por lo consiguiente el rico en su riqueza se olvida de Dios. Y el pobre en su aflicción, ¿a quién busca? A Dios.
Y dice, dile a Lázaro que venga, dice, y refresque, dice, mi lengua porque estoy atormentado. Y también no consolo con eso, dice, y que le diga a mis hermanos, ¿no? ¿Y qué le contestó? Dice, a los profetas tienen, y a Moisés, dice, a ellos, óiganlos, mis hermanos. Ahí está el fundamento. ¿A quién debemos de escuchar? A Moisés y a los profetas, mis hermanos. Porque cuando la iglesia primitiva estaba fundada, mis hermanos, en esa piedra, porque dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 47, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, mis hermanos. Esa misma doctrina de los profetas, los apóstoles, dice que la seguían practicando. Pero voy a seguir leyendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 48. Dice, 48 dice, semejante es hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la peña. Cuando vino una avenida en el río, dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre ¿quién, mis hermanos? La peña. Sobre la peña, mis hermanos. ¿Y esa peña de dónde estaba agarrada, mis hermanos? Porque todo tiene que ir conectado. Dice el libro de Deuteronomio, ahorita regreso aquí, ¿dónde estaba conectada esa peña? Que es Jesucristo, Deuteronomio capítulo 32. Versículo 4. Esa peña estaba conectada en una roca. Dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, mis hermanos. ¿Dónde estaba conectado esa peña, o dónde está conectado esa peña? En la roca, que es Dios. Entonces dice que cuando venga, mis hermanos, la tempestad, dice que esa casa, dice, no la va a poder tumbar, ¿sí o no? Dice, porque está, dice, fundada sobre la peña, que es Cristo. Ahora, ¿qué representa estar asentado sobre la peña, mis hermanos? Dice que representa a las personas que escuchan y ponen en práctica los mandamientos, mis hermanos. Ahora, casa sobre la arena, ¿quiénes representan a esos? Porque podemos estar aquí también nosotros, mis hermanos, con nuestra casa está sobre la arena, y nuestra casa puede estar sobre la peña, pero de nosotros depende dónde queremos que nuestra casa esté cimentada, mis hermanos, si en la peña o en la arena. Dice casa sobre la arena, los que escuchan la palabra de Dios pero no la ponen por obra, construyen una vida frágil y ligera, mis hermanos. Aquellos que escuchan la palabra, dice, pero no quieren escuchar los mandamientos. Y esa casa que no tenga los mandamientos ni los profetas, dice que está fundada sobre la arena. Y cuando venga la tempestad, dice que la va, mis hermanos, a arrastrar, mis hermanos. La va, dice, a llevársela, mis hermanos. Regreso al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 49. Fíjese. Mas el que oyó, fíjense,
y no hizo. Semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, en la cual el río dio una ímpetu y luego cayó. Y fue grande ruina, dice, aquella casa, mis hermanos. Ahora, ¿cómo nuestra casa puede quedar en ruina, mis hermanos? Cuando no escuchamos a los profetas. Ahora, mis hermanos, aquellos grandes hombres como Daniel, su casa estaba fundada sobre la roca, que era Dios. Pero ¿qué le aconteció a él, mis hermanos? Dice que cuando lo metieron al horno de fuego, ¿qué pasó? Dice que lo encendieron 7 veces de lo normal. Y que cuando el rey mandó a preguntar, que fueran a ver qué había acontecido con esos hombres, ¿cuántos hombres había adentro, mis hermanos? Dice que había 4, ¿verdad, mis hermanos? Porque el ángel de Jehová dice que estaba con ellos. ¿Qué vemos aquí? Que esos grandes hombres que guardaban los mandamientos pasaron dificultades, mis hermanos. Pasaron persecuciones. Dice la Biblia que al profeta Jeremías lo metieron a un pozo, dice que se llamaba la mazmorra. ¿Y todo por qué? Porque le reclamaba al pueblo, dice que habían dejado la base que él les había dado. Habían dejado los mandamientos, mis hermanos. Dice el libro de Job. Job capítulo 28, versículo 28, fíjense, para que nuestra casa esté bien cimentada, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el apartarse del mal, ¿qué es, mis hermanos? La inteligencia. Léanlo para que consultemos, mis hermanos. Job 28, 28 dice, el temor de Jehová es apartarse del mal. Entonces, ¿qué necesitamos para que nuestra casa esté bien cimentada? Sí, Job 28, 28. Fíjense. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse de mal, la inteligencia, mis hermanos. ¿Cómo vamos a edificar nuestra casa espiritual, mis hermanos? Con sabiduría, con temor, y apartarnos del mal, mis hermanos. De esa forma estamos construyendo, dice, una casa, pero espiritual, que cuando venga la tormenta, mis hermanos, no nos arrastre. Y también dice que debe estar fundada también con fe. Dice el libro de Proverbios capítulo 21, fíjense, Proverbios capítulo 21, libro de Proverbios capítulo 21, Proverbios 2, mis hermanos, me equivoqué, discúlpenme. Proverbios 2. Esta es la sabiduría donde nuestra casa debe estar cimentada, mis hermanos. Si no es conforme a esta sabiduría, no está cimentada nuestra casa. Dice, hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, ¿a quién, mis hermanos? A la sabiduría. Tenemos que estar atentos a la sabiduría que es Cristo, mis hermanos. La sabiduría representa a Cristo, representa los mandamientos,
y representan lo que es toda la palabra de Dios. Sigue diciendo: si inclinares tu corazón a la prudencia, tenemos que ser prudentes, nuestro corazón debe ser prudente. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, mis hermanos. ¿Se dan cuenta de todo lo que necesitamos para edificar nuestra casa espiritual? Prudencia, sabiduría, inteligencia, mis hermanos. Luego dice entendimiento, conocimiento, mis hermanos. Pero lo primordial dice, si dieres, dices, haciendo estar atento tu oído de saber si flores tu corazón, y si clamares a la inteligencia, mis hermanos. Si tenemos todo eso en nosotros, mis hermanos, estamos nosotros edificando nuestra casa sobre la peña, mis hermanos. Si no tenemos eso, mis hermanos, no estamos edificando esa casa. Ahora vamos a ver dónde no está edificada. Dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Fíjense lo que dice, mis hermanos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ahora vamos a ver, mis hermanos, si nosotros no nos estamos tropezando con el maestro. Versículo 4 dice así, al cual allegándonos, piedra viva reprobada, dice, piedra viva reprobada, cierto, de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa. ¿Hay personajes que han creído en Cristo? No. Dice el 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. 6: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en ella no será confundido. 7, mis hermanos, fíjense. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, ¿qué es, mis hermanos? La piedra que los edificadores reprobaron. Esta fue hecho la cabeza del ángulo, mis hermanos. Dice que para los desobedientes, la piedra, dice, es la prueba de honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificados reprobaron. 8: y piedra de tropiezo y roca de escándalo, mis hermanos. ¿Cómo se hace un escándalo, mis hermanos? Hablándole a la gente de Jesucristo, mis hermanos. Dice ahí, roca de escándalo. Roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra. ¿Quién tropieza en la palabra, mis hermanos? Hay quienes dicen que llegado el maestro, ya no se guardan los mandamientos, mis hermanos. Ahí es donde la gente está tropezando con él, no está de acuerdo con él. Ahí es donde dice que la roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, mis hermanos. ¿A qué? A los mandamientos de nuestro Dios. Dice, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados, mis hermanos.
Aquellos personajes, mis hermanos, que no estén fundados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ¿qué pasan a ser, mis hermanos? Aquí lo dice el apóstol Pedro, no lo digo yo, una persona. Dice que son desobedientes, mis hermanos, porque tropiezan con la piedra. Cristo les causa escándalo también a ellos, mis hermanos, diciendo que los mandamientos, dice, los ha clavado, dice, en la cruz del Calvario. Cosa, mis hermanos, que no es así. Porque ¿qué dice Salmo 89, 34, mis hermanos? ¿Quién lo quiere leer? Porque si no, Jesucristo estuviera contradiciendo al salmista. Salmo 89, 34. Dice así: Adelante. no olvidaré mi pacto ni mudará los que han salido de mis labios. Amén. Si se da cuenta, dice nuestro, dice, no olvidaré mi pacto, ni cambiaré, dice, lo que ha salido de mi boca. Si Cristo dice que ya no guarda los mandamientos, ya no desea guardar los mandamientos, ¿a quién está contradiciendo? Está contradiciendo a los profetas, ¿verdad? Pero esto no es así. Cristo, dice, es la peña, es la base, mis hermanos. Dice, donde nos encontramos cada uno de nosotros. Mis hermanos, miren, estamos edificados en ese fundamento de apóstoles y profetas, pero no nos acontece, mis hermanos, lo que les pasó a aquellos hombres, mis hermanos. Nosotros la tenemos aparentemente fácil. Te voy a decir por qué. ¿Quién nos persigue, mis hermanos? Nadie. ¿Quién está diciendo no vayan a adorar a su Dios el sábado? Nadie. Aquellos personajes, mis hermanos, por estar fundados en ese fundamento, dice que sufrieron, mis hermanos, hasta la muerte, mis hermanos. Dice Hebreos capítulo 11, fíjese. Por eso les digo que los que estén fundados, los que estén en este fundamento, no es fácil, mis hermanos. Aquellos hombres sufrieron, murieron. Voy a leer del 33 en adelante, mis hermanos. Dice así, fíjense nada más, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, taparon las bocas de leones. ¿Quién tapó las bocas de los leones, mis hermanos? Daniel. Vaya, hay que irlos contando, Daniel tapó las bocas de los leones. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Quién apagó el fuego impetuoso, mis hermanos? Daniel también. Cuando dice apagaron, no quiere decir que ellos los apagaron, sino que el fuego del horno, que estaba 7 veces, no les hizo nada. Dice, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de los extraños. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Por qué les estaba aconteciendo eso, mis hermanos, a los hombres del ayer? Porque su casa estaba edificado sobre la peña. Porque decía nuestro hermano Jeffrey de los mártires, ¿dónde estaba fundados los mártires, mis hermanos? En la peña, que es Jesucristo. Sigue diciendo, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron respirados. ¿Quiénes? Los apóstoles, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección, mis hermanos. Otros experimentaron vituperios y azotes. ¿Quién? El apóstol Pablo, Bernabé. Y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Quiénes? Los apóstoles. Fueron apedreados. ¿Quiénes? Pablo, Esteban. Aserrados, tentados, muertos a cuchillo.
Anduvieron de acá para allá. ¿Quiénes? La iglesia. Cubiertos de pieles de ovejas. ¿Quién? Juan el Bautista. Y de cabras. Pobres, angustiados y maltratados. ¿A causa de qué, mis hermanos? ¿Dónde estaba su fe? En la peña, mis hermanos. O más, si dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de ¿quién, mis hermanos? De Jesús. ¿A causa de qué? Dice de que estaban, mis hermanos, en ese fundamento, mis hermanos. Sufrieron, y nosotros no estamos sufriendo, mis hermanos. ¿Pero por qué ellos tuvieron que sufrir todo eso, mis hermanos? Como decía nuestro hermano Jeffrey, porque ellos son los mártires, porque querían desaparecerlos a causa de la peña, mis hermanos, por esa roca que es Jesucristo. Los invito a que se pongan de pie y vamos a leer todos juntos, mis hermanos, el final de esos versículos, el 38 al 40. Entonces, mis hermanos, siéntanse bien de que están edificados sobre esa roca, sobre ese fundamento, dice, de apóstoles y profetas. Esos personajes sufrieron, pero no han recibido recompensa, mis hermanos. ¿Por qué creen? Porque ahorita lo vamos a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 38 al 40, vamos a leer todos juntos, mis hermanos. Sin embargo, ellos recibieron todo eso, pero su fe siguió firme, porque estaban, mis hermanos, fundados sobre la roca, que es Cristo, mis hermanos. Leamos todos juntos del 38 al 40, dice así: de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Amén, mis hermanos. Y eso les aconteció, mis hermanos, porque estaban edificados sobre el fundamento, dice, de apóstoles y profetas, y no han recibido la promesa, mis hermanos, por causa de cada uno de nosotros. Esta fue la palabra de nuestro Dios, y paz a vosotros, mis hermanos.